Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Ecuador del año 2022 afronta algunas demandas en todos los campos, pero en la economía está la mayor preocupación. Cada vez se agudiza la posibilidad de superar la pandemia. Parecería que el crecimiento de este año será de 1,5 y con lo cual no hay condiciones para pensar en un mejor escenario para las clases medias y para los pobres de este país. Y ayer, tras el rechazo de la Asamblea a la ley de privatizaciones, como la llaman algunos, el señor Guillermo Lasso dice de inversiones, incluso hay presiones para que el presidente ecuatoriano acuda a la llamada muerte cruzada. Pero también habría que pensar que la Constitución garantiza la revocatoria de su mandato. En otras palabras, ¿se avecina una crisis política? Eso nos preguntamos y de esto queremos conversar con el candidato presidencial por la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz. ¿Qué tal, Andrés? Qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Hola Orlando, un gustazo poderte ver y compartir con toda la audiencia. Gracias por compartir este momento. Andrés, ¿cómo valoras lo ocurrido ayer en la Asamblea, tomando en cuenta que sobre esta ley había mucha expectativa, no solamente del presidente, sino de quienes la apoyan, incluso de sectores económicos extranjeros, pero también valoraciones de organismos internacionales? Bueno, la verdad es un alivio para el país que esta ley no pasó. Hay que reconocer que la ley tenía unos poquitos artículos interesantes, como por ejemplo automatizar los procesos en las notarías, pero no por algo así que además se puede hacer con política pública o con una ley puntual. Íbamos a sacrificar toda una agenda privatizadora de creación de zonas francas que realmente iban a minar la capacidad de recaudación del Estado, iban a profundizar la inserción del Ecuador en el arbitraje del CIADI y seguirnos metiendo en estos mecanismos que ahora vemos son abogados y árbitros que defienden a los isaías, como siempre lo denunciamos en su momento, y además tenían problemas porque realmente no generaba ni una inversión y ni un empleo. Lo único que lograba era privatizar el acervo público, sobre todo lo que se construyó durante la Revolución Ciudadana. Así que es un gran alivio que la banca no se salió con las suyas, que buscaba nuevamente dominar todos los ámbitos del país, en lo económico, en lo financiero, en la administración fiduciaria, en el mercado de valores, es decir, una serie de elementos técnicos que parecían inofensivos, pero que lo que hacían era darle un enorme poder a la banca como ya vivimos en los años 90. Claro, Andrés, aquí incluso durante o previo al debate y la votación del día de ayer se actualizó aquel pasaje del debate presidencial entre Guillermo Lasso y Andrés Arauz, donde tú señalabas que le preguntabas al actual presidente y en entonces candidato la banca o el país, y cuando se le preguntó en ese momento se quedó sin respuesta, evadió la respuesta. En esas condiciones vuelve otra vez a plantearse la disputa entre la banca y el país después de esto, porque lo que vamos a ver es una serie de mecanismos, de medidas que intenten aplicar por otras vías, como lo dijo el propio presidente, este modelo. Absolutamente. Y la cereza del pastel es la seguridad social. Ellos lo que quieren es tratar de llevarse los recursos públicos acumulados por la sociedad. Y no solo me refiero a los recursos estatales, gubernamentales, al petróleo, a las minas. Me refiero también a la seguridad social. Me refiero también a los emprendimientos productivos que quieren que se sometan al poder de los banqueros. Esto es lo que estaba en disputa el año pasado y sigue estando en disputa ahora. Por lo tanto, los ecuatorianos tienen que tener plena conciencia de que se trata de aquello. Y a mí realmente me sorprende que un banquero, evasor de impuestos, que esconde sus fortunas en Dakota, en Panamá y en otros lados, y además tiene un banco offshore para sacar dinero del Ecuador, ahora de repente diga que hay que invertir en el país. Es una incoherencia absoluta y obviamente no tiene ninguna credibilidad cualquier propuesta de fomento a la inversión cuando él, teniendo cientos de millones en el exterior, no los invierte en su país. Claro, entonces aquí se plantearía, si es que esta disputa está efectivamente planteada, posicionada en ese nivel, Andrés, te pregunto, ¿hasta dónde la Revolución Ciudadana puede ir consolidando lo que no pudo lograr con el triunfo electoral del año pasado? Porque efectivamente hasta ahora se ha probado que buena parte, no solamente de tu relato político, del programa, sino incluso de las propias demandas que la ciudadanía le hizo a Guillermo Lasso y que él aceptó, como por ejemplo el ingreso libre a las universidades, entre otras cosas, más allá incluso de los derechos de género de las mujeres, puede ser consolidado o defendido en cierta medida por la ciudadanía y por los bloques, por ejemplo ahora de Pachacutic, la Revolución Ciudadana y la Izquierda Democrática.
Sí, yo creo que es el bloque histórico del cual hablaba en la segunda vuelta, el que finalmente se ha consolidado, uno que representa la socialdemocracia, la plurinacionalidad y al progresismo, y está actuando de manera conjunta, y eso lo podemos ver que cuando empieza a actuar de manera conjunta, los ecuatorianos empiezan a tener resultados en términos de superar el odio que vivimos, ese pésimo legado de Lenín Moreno cuando dijo que odia a su pueblo. También estamos viendo que se pueden tumbar este tipo de leyes nefastas para el país y ofrecer un panorama alternativo para el Ecuador. Ahora necesitamos plantearnos una agenda propositiva y tenemos que empezar a revertir mucho del daño que hizo Lenín Moreno, empezar a diseñar el marco legal para que el Estado y los gobiernos locales, si es que el Estado central no lo quiere hacer, puedan invertir en la economía, puedan poner dinero en los bolsillos de la gente, que los municipios y los gobiernos locales reactiven la obra pública, que empiece a haber algo de liquidez y ahí sí habrá crecimiento y con crecimiento vendrá la inversión extranjera, porque cualquier inversionista racional invierte en una economía que tiene capacidad de compra, que tiene recursos, que tiene consumo. Entonces, eso es lo que hay que hacer y todos lo sabemos. ¿Por qué ahora el Ecuador tiene más de 10.000 millones de dólares? El Estado ecuatoriano guardado afuera, parqueado, inutilizado, depositado en un banco en Suiza, cuando ese dinero pudiera servir para fomentar el desarrollo productivo del Ecuador, como a gritos lo pide la ciudadanía. Claro, pero el presidente en su reacción el día de ayer, y hablo de reacción porque efectivamente fue una reacción bastante virulenta, dijo que va a acudir a otros mecanismos constitucionales para apoyar, aplicar y definir lo que ayer no lo pudo hacer por la vía de la Asamblea. ¿Hay condiciones para eso? ¿Están dadas, digamos, las condiciones jurídicas, constitucionales, para una aplicación de un proyecto que efectivamente podría, en alguna medida, han dicho los expertos, incluso rebasar los límites constitucionales? Mira, a mí me parece primero relativamente mediocre que luego de una decisión tan importante como la de la Asamblea, el presidente salga con un videíto en formato TikTok a decir, mi gran respuesta es que voy a analizar qué es lo que voy a hacer. ¿Cómo no tendría listo, preparado una acción contundente, decidida, supuestamente en beneficio del país luego de una decisión de esa magnitud? ¿Cómo es que su respuesta es, voy a analizar lo que voy a hacer? ¿Qué es eso? Tenía que haber tenido listo ya un proyecto, el que sí estaba consensuado con las bancadas, que incluía reformas puntuales en términos de la transformación digital, en términos de poder facilitar algunas inversiones en el mercado de valores, el de poder profundizar, ¿no es cierto?, el acceso del aparato productivo al crédito, etcétera, y ese sí lograr que se apruebe en la Asamblea, pero no, aquí vemos una especie de capricho en donde está la privatización, la hegemonía del capital financiero, es decir, darle todo el poder a la banca y obviamente querrá imponerla quizás a través de un referéndum o consulta popular. Yo creo que no se arriesga a la muerte cruzada, no creo que tiene las agallas para aquello. Él buscará algún otro mecanismo de decisión directa, de tal vez consulta popular con preguntas tipo Lenín Moreno, que los ecuatorianos ya vivimos y que ahora tenemos que ser suficientemente inteligentes para no caer en ese tipo de juegos. Ya, lo acabas de mencionar, lo iba a plantear para el segundo bloque, pero ya que lo mencionas él podría utilizar la muerte cruzada, pero también la ciudadanía podría plantearse la revocatoria del mandato, es decir, hay unos instrumentos que pueden definir la aceptación, el rechazo y hasta el retiro de una autoridad que no cuenta con el apoyo popular. ¿Hasta dónde también, planteo ahí desde el punto de vista más político, hay condiciones o para la muerte cruzada o para que la ciudadanía se plantee a partir del 24 de mayo la revocatoria del mandato? Mira, a veces la ciudadanía no entiende qué es esto de la muerte cruzada, tiene además un sobrenombre de carácter violento, ¿no? Cuando lo que estamos hablando es básicamente adelantar elecciones para todo el mundo hasta que se cumple el periodo de las, una figura común en los sistemas parlamentarios europeos y demás, y es absolutamente democrático y constitucional, así que si se decide este adelanto general de las elecciones, bien por el país, ojalá genere algo de esperanza para poder retomar la senda de crecimiento, desarrollo, buen vivir, derechos, dignidad que necesita la gente, pero bueno, eso depende ya más de la élite política. ¿Dónde está la esperanza para el pueblo, para la gente, para los que pueden tomar los destinos de su patria en sus propias manos
es la revocatoria, ¿no es cierto? ¿Qué es la revocatoria del mandato? Es básicamente juntar firmas, suficientes firmas, presentarlos al Consejo Nacional Electoral y ordenar que se convoque a una consulta popular para dar por terminado el mandato del actual gobierno. Luego de eso, si el resultado es efectivamente positivo, se convocan nuevamente a elecciones. Es un proceso más largo, pero que definitivamente implica empoderamiento de la gente, una proyección a nivel ciudadano y popular, cosa que no ocurre con la muerte cruzada o el adelanto de las elecciones, que generalmente tiene que ver con un pacto entre las élites o las clases dirigenciales. En todo caso, ambos son mecanismos constitucionales, ambos pueden ocurrir y lo que sí necesita el Ecuador es una bocanada de aire fresco, salir de la agenda de la banca. Ojalá que sea el propio Guillermo Lasso quien rectifique, pero al parecer él sigue con sus rabietas, con sus caprichos, quiere que lo que ha invertido en sus campañas sucesivas se pueda devengar y implementar estas leyes terribles exclusivamente en su beneficio y las de su clase. Hagamos la primera pausa, Andrés, y enseguida volvamos para analizar en el contexto que ocurre esto y las perspectivas que existen para el Ecuador, para los ciudadanos, tomando en cuenta un elemento que es fundamental. Ya se han tomado medidas que incluso desmontan toda la estructura de derechos, de garantías y de bienestar de la mayoría de los ecuatorianos. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con Andrés Arauz, ex candidato presidencial de la Revolución Ciudadana aquí en Ecuador. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos dialogando, conversando sobre el Ecuador y con el ex candidato presidencial de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz. Andrés, en función de lo ocurrido estos días y lo que resta del año, es decir, hemos llegado prácticamente al primer trimestre, las cifras económicas, del crecimiento económico no dan perspectivas de un bienestar a la gente y por el contrario, el incremento de los combustibles, la restricción de los servicios públicos, están colocando no solamente un malestar, porque si añadimos a eso los niveles de violencia en el Ecuador, hay miedo, hay incertidumbre y también hay una enorme decepción. Si estos tres factores definen lo que está pasando, ¿cuál es la salida? Mira, Orlando, como bien dices, hay miedo, hay esta desesperanza que es lo que genera el miedo, el problema de inseguridad, la falta de expectativas de la ciudadanía en su futuro. Por eso el año pasado tuvimos una crisis migratoria, al punto que tuvieron que pedir a Guatemala que por favor ponga visa para los ecuatorianos. Ese es el nivel que nos ha llevado el gobierno de los banqueros. Que Guatemala ahora tiene que poner visa para los ecuatorianos porque si no salen en masa a través de Guatemala. Entonces es una situación bastante preocupante. Tenemos que retomar nuevamente la iniciativa, las fuerzas progresistas del bloque histórico al que me refiero, y tenemos que asumir ese desafío. Mira, ¿qué ha hecho el gobierno de Lasso? Ha destruido el aparato de la educación superior. Nosotros lo anticipamos, buscaban la privatización de la educación superior y la receta de la privatización, lo que dice, a diferencia de lo que muchos piensan, es primero destruirlo del Estado para argumentar de que no sirve y decir, ven, por eso necesitamos iniciativas privadas. Y eso es lo que están haciendo. Esta semana acaban de destruir literalmente el examen de educación superior transformar. Dicen, bueno, ¿saben qué? Se cayó, algún rato hemos de retomar, por lo tanto queda suspendido indefinidamente. Encontraron la fuerza mayor para simplemente destruir un sistema que estaba funcionando. Entonces, vemos que aquí hay una intención absoluta de continuar generando desesperanza, si por ellos fuera que todos salgan del Ecuador, pero ahorita lo que quieren seguir haciendo es destruyendo esta esperanza, la capacidad de soñar de los ecuatorianos de que puedan tener un mejor futuro. ¿Qué más? Hemos visto una destrucción del aparato de salud, Orlando.
donde no hay medicinas, donde no hay acceso. Ahora van a privatizar las farmacias de los hospitales públicos, la dotación y provisión de farmacias y los dispensarios para la ciudadanía. ¿Qué creen? ¿Que eso no es un negocio para un privado? ¿Cuál es el incentivo para las farmacias privadas meterse ahí? Es un negocio. Y mientras tanto crearon la crisis, ¿no es cierto? La escasez, la falta de dotación para decir, si ven que no funciona lo público, por eso vamos a dar a través de las farmacias. Esto ya es receta vieja, ya lo sabemos y ya sabíamos que iban a proceder así y sin embargo, lamentablemente la mayoría de los ecuatorianos nos comimos ese cuento. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues ya nos hemos dado cuenta de esto y actuar conforme nos dispone la Constitución, recuperar el poder popular a través de las revocatorias o que pues la Asamblea asuma el desafío de también convocar al adelanto de elecciones. Y ya que lo mencionas, incluso en cuanto a las clínicas y farmacias, no hay que olvidar que el vicepresidente de la República del Ecuador es uno de los empresarios de la salud, secretario, coordinador de la Asociación de Clínicas Privadas, y sobre eso también hay sospechas de que efectivamente no se está trabajando para el bien público, sino para beneficio de las clínicas privadas. Pero ya que menciono el tema de los empresarios privados, también es cierto, Andrés, y tú debes conocer que hay muchos empresarios que están defraudados, y por eso hablaba de la palabra decepción, porque no solamente hablamos de los sectores populares, de los medios, sino que hay empresarios que están decepcionados, que votaron por Guillermo Lasso, que afincaron su propuesta en la perspectiva de mejorar la producción, pero parecería que lo único que prevalece en este país es el sector financiero. ¿Hasta dónde, por ejemplo, esta decepción de los empresarios también es el reflejo de que en el campo productivo hay profundos problemas y que la economía no marcha adecuadamente? Bueno, ahí está la clave, ¿no? Pero antes de topar ese punto, además del vicepresidente, Guillermo Lasso nombró un consejero ad honorem para el tema de las farmacias privadas, a un empresario de las farmacias privadas para que lleve la política de medicamentos y farmacias privadas del Estado. Entonces hay una incoherencia brutal. Otro consejero ad honorem, Juan José Pons, especialmente delegado para los temas del banano, no asoma en la mayor crisis del banano de la historia del Ecuador, principal producto de exportación histórico, no petrolero, ahora ya segundo desplazado por el camarón y si sumamos camarón y pesca también, pero ahora no aparece en un escenario en donde tienes precios colapsando a nivel mundial, falta de acceso a los mercados. ¿Y cuál fue la respuesta del presidente? Que no me vengan con esos problemas, son problemas de ellos. Y aquí estamos hablando de un sector con miles de pequeños y medianos productores y el presidente lo que les dice es salados. Vayan a ustedes ver quién les soluciona. Cuando él como jefe de Estado tiene que asumir la responsabilidad de resolver socialmente los problemas, enfrentando la situación, generando alternativas a través del crédito, de acceso a nuevos mercados, a través de una política de sustitución, a partir de, ¿no es cierto?, una serie de incentivos y subsidios en la parte de los agroquímicos y los insumos agrícolas, la parte laboral y demás. No hay ninguna solución por parte del gobierno, solo en un sector que doy de ejemplo, que es el banano, pero en general el aparato productivo ha sido abandonado. Acá están quitando las exigencias de calidad para los productos de importación que se tenían antes y ahora pueden entrar cualquier basura al Ecuador solo para favorecer a los grandes importadores, nuevamente dejando debilitado al sector industrial de nuestro país. Así que el aparato productivo está en el abandono. ¿Y por qué? Porque aquí un gobierno es un banquero y el único interés que tiene es profundizar el capital financiero, es decir, servir el Estado para los banqueros, servir al sector productivo para los banqueros, destruir la seguridad social para beneficio de los banqueros. Incluso, Orlando, en esta ley privatizadora o ley de inversiones, había diseñado un esquema bastante técnico que lo pude detectar, en donde iban a facilitar lo que se llama la titularización de cartera de la banca, es decir, los préstamos que tenían problemas, los empaquetaban en una cajita que se llama titularización y los querían pasar a la seguridad social, una especie de salvataje 2.0 del siglo XXI. Y eso estaba escrito en el texto, difícil de explicar para la gente, pero ese y otros esquemas estaban incluidos ahí. Estaba incluido ahí que, por ejemplo, los banqueros ya volvían a tener
negocios en el ámbito empresarial, en el sector real, para poder ir comprando los negocios de los agricultores que van quebrando con este gobierno, las industrias que van quebrando, poder ser propietarios de inmensos negocios inmobiliarios y proyectos de construcción. Todo eso estaba incorporado en la ley privatizadora, en la ley de inversiones, que no era nueva inversión, no era fomento de inversiones, sino era simplemente traspasar eso a el lucro de la banca. Ya, pero ya que lo mencionas, también podría pensarse que ha ido privatizando cosas. Por ejemplo, las gasolineras de Petroecuador han sido ya privatizadas. ¿Es posible tener algunas herramientas que, por supuesto, también son parte del manejo de las atribuciones del presidente para ir cediéndole a la empresa privada bajo la figura de participación conjunta entre el Estado y el sector privado para sectores y bienes y servicios del Estado? Mira, Orlando, las alianzas público-privadas no hay que satanizarlas, pero ¿para qué sirven o para qué deberían servir? Para cuando se construyen nuevas cosas, no para entregar lo que ya construyó el Estado, generalmente además la Revolución Ciudadana. ¿Ya? Entonces, una cosa es decir, vamos a construir un complejo petroquímico que cuesta 10.000 millones de dólares y el Estado no lo puede hacer solo, entonces vamos a medias con el sector privado. Perfecto, esa es una alianza público y privada que puede estar bajo la figura de una APP, de una empresa mixta, un consorcio, etcétera. Y ahí es bueno para el país porque es un proyecto nuevo, genera inversión, trabajo, iniciativa, industria y demás. O cuando vamos a construir una nueva hidroeléctrica, o cuando vamos a dotar de nueva fibra óptica para el Ecuador, o cuando vamos a instalar la red 5G para poder tener telecomunicaciones más rápidas. Ahí vale la pena hacer iniciativas mixtas, público-privadas. Pero si solo estamos hablando que lo que ya hacía el Estado, como la dotación de medicinas, ahora que lo hagan los privados y genere lucro para ellos, o que lo que manejaba el Estado, la electricidad, ahora lo manejen ellos, o los combustibles que estaban manejados por Petroecuador y ahora lo liberalizaron y para que sea una empresa privada la que importe combustible y además no pague ni siquiera el impuesto a la salida de divisas. Es un esquema puro de privatización donde los negocios que ya están en marcha, inclusive utilizando la infraestructura de Petroecuador, sean los que ahora generen lucro a partir de ello. Entonces, eso no le hace bien al país, pues, o sea, eso no es ninguna iniciativa privada, eso es la zapería, la palanca, los amigos del gobierno que se benefician de una especie de capitalismo mafioso, ¿no? Aquí lo que necesitamos en colaboración con el sector privado son nuevos proyectos productivos y para eso es fundamental el acceso al crédito y que el Estado invierta en la economía. 10.000 millones de dólares, Orlando, tiene el Estado fuera y el aparato privado ecuatoriano, incluyendo los banqueros, llegaron, según la última publicación del Banco Central, a ser 50.000 millones de dólares que están en el exterior. Plata hay, lo que no hay es la voluntad de invertirla en el Ecuador. Y para finalizar, hay una pregunta que es clave también para entender todo lo que está pasando, es que el presidente se abre varios frentes, tenía como aliados a Pachacuti, tenía como aliados a la izquierda democrática, incluso llegó a la presidencia con el Partido Social Cristiano y ahora se pelea con la izquierda democrática, se pelea con Pachacuti, les tacha a los asambleístas de corruptos y ladrones. ¿Qué tipo de político estamos viendo en Guillermo Lasso? ¿Hasta dónde todo lo que dijo que se había preparado para presidente en los últimos 12 años ahora no ha pasado el examen? Es decir, ha sacado una mala nota en el examen en calidad de presidente cuando tuvo todo el tiempo para prepararse para esa función. Miren, ya vemos qué ha estado haciendo en todo ese tiempo de preparación, cuando su mejor amigo, su abogado del banco, el papá de su abogado personal en el banco Banisi, etcétera, etcétera, la familia Novoa Bejarano, Novoa Vaquerizo y Novoa Carrión, han sido los abogados de los Isaías, pues a eso se han estado preparando, no para dar soluciones al país, sino para que cuando llegue el momento puedan nuevamente retomar el feriado bancario en una versión moderna de aquello que es indemnizarles a los banqueros con 2.000 millones de dólares. Y ojo, no es que Ricardo Novoa fue nombrado al CIADI, el CIADI, recordemos, este centro de arbitraje en donde el Estado pierde demandas contra inversionistas o empresarios privados, ¿no es cierto? No es que Ricardo Novoa fue nombrado después de que, perdón, antes de que tuvo el caso de los Isaías. Resulta que Ricardo Novoa ha venido defendiendo a los Isaías durante varios años y por eso Lasso lo nombra a Novoa
como árbitro en el CIADI. Es al revés la cosa. Entonces estamos viviendo en un mundo realmente de lo absurdo. Por suerte hemos logrado transparentar esa información del CIADI. Me enorgullece que esa publicación que hicimos generó harta novedad en el Ecuador, pero esa es la razón por la cual hay la decepción y la, digamos, destrucción de sus aliados naturales, inclusive dentro de la Asamblea y en la cogestión del gobierno. Un presidente totalmente encaprichado que no entiende de lo que significa construcción de, ¿no es cierto?, un país realmente de consensos, que rechazó una especie de pacto de Moncloa ecuatoriano, que rechazó la posibilidad de la reconciliación, que renegó a sus aliados principales y que ahora últimamente, justo ahorita decide denunciar que le piden ministerios de eléctricas, hospitales, reducción de impuestos, etcétera, porque no lo hizo durante todas las otras leyes que se han venido discutiendo. Entonces, eso evidentemente ya es el fin de sus alianzas con otros bloques políticos y bueno, esperemos que el pueblo ecuatoriano también entienda que esto no es solo un capricho de la clase política de que quiere que Lazo no continúe destruyendo al país, sino que ellos mismos se están viendo afectados porque recursos hay. Ya vimos que capacidad de gestión, yo, por ejemplo, creo que sí la tiene Guillermo Lazo y la vacunación fue la demostración de que sí tiene capacidad de gestión. Lo que está ocurriendo es que no quiere gestionar el Estado, no quiere solucionar los problemas. ¿Para qué? Para destruirlo y justificar su privatización y luego captura por parte de la banca. Gracias, Andrés. Muy importante lo que acabas de mencionar, porque además efectivamente buena parte de lo que hace no tiene la expresión de protesta y rechazo en las calles, como vimos la última semana en la que no salió la gente a la calle a protestar. Así es, así estamos. Gracias, te mando un abrazo, que estés muy bien. Un abrazo, chao. Gracias a Andrés Arauz, candidato presidencial por la Revolución Ciudadana, a propósito de lo que vive el Ecuador en términos de la política, de la economía y también, sobre todo, de la situación social de su ciudadanía. Aquí seguiremos conversando y reflexionando sobre estos temas. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.